Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Sé que están llamando a algunos de los hermanos, ¿verdad?, de los ancianos de la iglesia y hermanos que llevan mucho tiempo, especialmente para los ministerios. Yo hago un llamado público a todos los hermanos de la iglesia para que pongan en oración los diferentes ministerios de la iglesia, ¿verdad?, y la iglesia en general y todo lo que se está haciendo, con especial énfasis en los jóvenes, ¿verdad? Nos gustaría que hubiera un ejército de personas, de hombres y mujeres de esta iglesia orando por ese ministerio. Reconocemos que es un ministerio bien difícil y nos gustaría ponerlo, ¿verdad?, siempre en su pensamiento, cuando ore por su familia, por sus cosas. Pongan los jóvenes en oración, porque ese es el futuro de Puerto Rico. Ese es el futuro, tenemos que trabajar con ellos. La iglesia para nosotros, hermanos, es nuestro gimnasio espiritual. La iglesia es nuestro gimnasio espiritual. Unidad espiritual en la iglesia es el tema que quería traer rapidito hoy, porque es bien importante, ¿verdad?, que mantengamos siempre la unidad. Hay muchas cosas que dividen la iglesia, por ejemplo, lo que es externo, ¿verdad?, que ataquen la Biblia, ¿verdad?, pues eso nos confronta. Algunas leyes que ponen los gobiernos y otras creencias también, ¿verdad?, que chocan con nuestro evangelio. Pero la apatía espiritual, el desinterés y la indiferencia por las verdades bíblicas, esos son ataques directos desde adentro de la iglesia, ¿verdad?, cuando tenemos apatía. El desinterés y la indiferencia representan serios problemas para nuestra iglesia o para la iglesia de Cristo en general, ¿verdad? No estoy hablando de esta, estamos hablando de la unidad espiritual de todas las iglesias del mundo. Muchas veces esa indiferencia, ¿verdad?, por no conocer la palabra, lo que hace es que crea un problema en la espiritualidad de la iglesia. Cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia es igualmente peligrosa porque todas pueden romper, debilitar, destruir una iglesia, provocar discordia, falta de amor, conflictos y divisiones. Y eso lo vemos a diario porque en nuestras familias todas estas cosas pasan y es bien importante, ¿verdad?, que tengamos un mismo sentir, la mente de Cristo. Pablo estaba preocupado por la unidad de la iglesia en general. En Filipo, que era una ciudad cosmopolita, una ciudad diversa, y progresista, había mucho tipo de personas. Entonces, mire cómo él lo enfatiza. Por ejemplo, estaba Lidia, que era una mujer próspera, aparentemente judía, ¿verdad? Pero también había una esclava, que era de ascendencia griega, pero también tenemos a un soldado romano, que era el que estaba cuando en una de las predicaciones y en uno de los textos de esa carta de Filipo. Así que, por un lado había romanos, y Pablo le predicó a los romanos también. Tenemos un ejemplo bien grande. Cuando Pablo le escribe a Filipo, a la iglesia de Filipo, Pablo está preso en Roma y era un arresto domiciliario. Y Pablo estaba amarrado, encadenado a su custodio. Si Pablo estaba predicando y estaba hablando, porque él recibía visitas, era un arresto domiciliario, no era en cárcel, era en una casa. Y Pablo le está ministrando a la gente. Quiere decir que por efecto de rebote, Pablo también le estaba ministrando a los romanos, a la corte, a la ley. Quiere decir que en el menor de los casos, por lo menos 1 o 2 de esos romanos se convirtieron a Cristo, escucharon el evangelio. Y entonces, ¿cómo tú trabajas con una persona que es perseguidor del cuerpo de Cristo o perseguidor de los judíos en aquel momento, pero que ahora es hermano en Cristo, y tienes un judío que odia al romano porque sabe que es el opresor? ¿Y cómo usted hace ese conflicto, ¿verdad? ¿Cómo trata usted ese conflicto? Pues bien sencillo. Pablo, preocupado por la unidad de la iglesia, él habla muchas veces de este tema
De hecho, en todas las cartas habla de esto. Amémonos unos a los otros, consolémonos unos a nosotros. En todas las cartas, en Romanos. Aquí en Gálatas, el 2 del 1 al 4 dice, y lo traje en la Nueva Tradición Viviente, que lo explica un poquito mejor, ¿verdad? Y empieza en forma de pregunta. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? ¿Tiene usted un corazón tierno y compasivo? En el 2 entonces, hagamos verdaderamente, entonces en el número 2 él dice, háganme verdaderamente feliz y poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. En el 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejor que ustedes. Y en el 4, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y cuando vemos el mismo sentir y el mismo propósito, todos debemos estar de acuerdo en que nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio de Cristo. Si nosotros venimos a la iglesia con eso en mente, con enriquecerme, con empezar a entender las verdades bíblicas, yo voy a ser más productivo en la obra del Señor que estar pendiente a todo lo demás. Porque estoy pendiente a mi relación con Dios. Y lo que nos une a todos nosotros aquí es que nosotros escuchamos una vez en nuestra vida el Evangelio de Cristo. ¿Cuánta gente necesita el Evangelio de Cristo? Y nosotros estamos peleando. No puede ser. Tenemos que nosotros enseñar el Evangelio de Cristo, predicar el Evangelio de Cristo. Siempre va a haber diferencia una que otra, sí. Entonces, hagamos lo que hizo Pablo. Preguntémonos, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Preguntémonos nosotros mismos, ¿tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu? Y es más fácil, porque esto es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, podemos trabajar en unidad. Siempre, 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 los que vinimos a la charla del viernes, ¿verdad? Cuando el pastor Samuel estaba hablando del matrimonio, sabemos que el pecado del hombre nos divide, ¿verdad? Nos casamos con pecadores, ¿verdad? Nosotros pecadores y nuestras esposas pecadores. Así que el mismo propósito debe ser predicar el Evangelio de la salvación. Recordemos que esto es un fruto del Espíritu. Pídale al Señor. Si usted está en disensión con alguien o con algo, porque no todo el tiempo uno va a estar de acuerdo con la otra persona, pues pídale sabiduría al Señor para uno, ¿verdad?, aceptar y ver. Siempre póngase del otro lado, porque la persona tiene un argumento y usted analícelo y póngalo siempre en las manos del Señor. Pongámonos de pie, vamos a poner el servicio a los pies de Cristo. En la iglesia, para los que, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos, lamentablemente, que están en este proceso. En la iglesia desarrollamos carácter piadoso. En la iglesia, no es en más ningún otro sitio. Porque aquí venimos de diferentes caracteres, como la iglesia de Filipo. Hay unos que están económicamente bien, hay otros que están pasando las de Caín, hay unos que están que tienen mucha educación, hay otros que tienen menos educación, hay unos que tienen un trasfondo cristiano, hay otros que no tenemos ninguno, que estamos aprendiendo a vivir en Cristo en este momento. Y eso nos ayuda a desarrollar carácter piadoso, carácter cristiano. Pero tenemos que rendir a los pies de Cristo todas esas cosas. El que usted tiene a su lado es el que le está formando su carácter. Y créame que yo sé que yo le formo el carácter aquí a muchos hermanos. Yo le formo el carácter a muchos hermanos. Es así, es así. Así que, amantísimo Dios y Padre Celestial, ponemos en tus pies, Señor. Ponemos en la cruz, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, Señor, todas nuestras iniquidades, Señor, que es lo único que traemos a tus pies. No tenemos más nada para darte, Señor, pero te pedimos por el poder del Espíritu Santo y por esa obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tú nos ayudes a tener unidad espiritual en la iglesia. No estamos llamados a ser llaneros solitarios.
Tenemos que formar nuestro carácter piadoso, parecernos más a Cristo, buscar ese blanco de la soberana vocación dentro de la iglesia. Es la oración que más los pastores hacen en sus iglesias, que haya unidad en el espíritu. Sabemos que el enemigo también se aprovecha de las personas que son débiles, que no pueden trabajar con estos asuntos. Te pedimos, Señor, en este momento que tú pongas un cerco, un manto protector sobre la iglesia Oasis de Amor y sobre la iglesia de Cristo en el mundo, para que si hay alguna división venga de afuera y no sea de adentro, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, a madurar como cristianos, a sobrellevarnos los unos con los otros, que seamos piadosos. Y si hay algo en Cristo Jesús, es la unidad en el espíritu con Él. Que nosotros seamos igual que Él, como Cristo un día le oró al Padre, que sean uno en mí, Padre, como yo soy contigo. Cristo mismo hizo esa oración, que sus hijos, nosotros, su iglesia, seamos uno con Él, como Él es uno con Dios. Padre, te damos gracias, ponemos este servicio a tus pies. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guardando, nos sigas bendiciendo. Gracias por lo que ya has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor. Permítenos sufrir como Cristo sufrió por la iglesia. Danos el denuedo y danos el valor para que nosotros podamos traer un ministerio que sea real. No vamos a ensalzar nada, no vamos a endulzar nada, vamos a hablar solamente de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, y que Cristo es el que hace la obra en nosotros. Ese es el consuelo más grande que tenemos. Por eso venimos hoy a adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros podemos hacer todo eso que tú dices en la palabra, Señor, precisamente por ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y aun cuando no podamos, vamos a donde Cristo, que es nuestro abogado delante del Padre, y Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros también cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos cómo pedir. Gracias, Padre. No podemos hacer más nada más que darte gracias. Y toda la adoración de hoy, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Todo esto lo hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Buenos días y que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Su mente está lejos de aquí. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga. Hoy es un día para usted contestar con ánimo, porque es un día que el Señor le regaló. Podríamos estar en cualquier otra parte. Si no me cree, mire las noticias. Pero estamos aquí, y Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Dice la palabra del Señor en el Salmo 105: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. La próxima alabanza vamos a estar recordando eso, ¿verdad? Lo grandioso, lo majestuoso que es Dios. Y les pido que junto conmigo, ¿verdad? Y junto con el equipo, pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Dios. Pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Dios. 1, 2, 3, 4. Gloria
a ti, Señor, solo a ti, Jesús. Gloria, aleluya, Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. Poderoso Dios, poderoso Dios. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra. Tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Oh, cántale, gloria a Dios. Gloria, aleluya, Padre del cielo, adorarte quiero solo a ti. Dios majestuoso, Dios majestuoso del universo, adorarte quiero solo a ti. Que tu nombre sea exaltado eternamente. Tú eres el mismo y siempre. A ti doy la gloria, solo a ti. a ti doy la gloria. Poderoso, tuyos son los cielos y la tierra. Tuyos son los mares, las estrellas. A ti doy la gloria, solo a ti. Una vez más, gloria, gloria, gloria. Iglesia, solo a ti, Jesús.
Dios es bueno, Dios es bueno. Dice en Romanos 8, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que celébrelo, cántelo con alegría, con gozo, porque realmente no hay condenación. Preciosa sangre me cubrió, soy justificado por su gracia, nada me separará de su amor. Él me ha librado del pecado, su preciosa sangre me cubrió, soy justificado por su gracia, nada me separará de su amor. Preciosa sangre me cubrió, soy justificado por su gracia, nada me separará de su amor, nada me separará de su amor, y nada me separará de su amor. Nada me separará de su amor. Y la grandeza de Dios es infinita. Infinita es su grandeza. Y podemos ver en la naturaleza, ¿verdad? Cuando nos quedamos asombrados por las montañas, especialmente esas hermosas montañas que tenemos a nuestra derecha, a su izquierda, mi derecha. Cuando usted se levanta por la mañana y ve esas montañas, por lo menos a mí me recuerdan lo grande que es Dios. Porque es que los firmamentos, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y dice que la tierra está llena de su gloria. Y no hay nadie como Dios. Y la muestra más grande de su grandeza y de su amor y su misericordia es que nos salvó. Así que Dios nunca se ha salido de su trono, continúa en él y desde allí sigue gobernando todo cuanto existe. Así que no tenga miedo, porque Dios sigue reinando. Aunque se levanten, ¿verdad? 100,000, 10,000, 1,000,000, el mundo entero contra ti. No tienes que temer. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que dale gloria, dale honra, alábalo por la grandeza,
especialmente por el perdón de nuestros pecados. Cuando tú lees la Biblia con los ojos correctos, te das cuenta que de todo lo que habla es del amor de Dios. Así que vamos a estar cantando 2 alabanzas. Cuán grande es Dios y al que está sentado en el trono. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, canta hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, canta hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, ¡Cuán grande! cuán grande es Dios, canta hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, y su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y su nombre Su nombre sobre todo es. Digno de alabar, ¡Aleluya! y mi ser dirá cuán grande es Dios. ¡Cuán grande es Dios! Cuán grande es Dios, canta hoy cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, Una vez más, una vez más. cuán grande es Dios,
más profundo en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir más profundo en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. El que está sentado, Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la gloria. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. A ti, Jesús, sea la gloria, sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios, a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos
manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Alabado sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por la misericordia que tienes sobre nosotros, Señor. Gracias por la cruz del Calvario. Nos damos gracias por el sufrimiento de Cristo en el sentido, Señor, de que nos alegremos porque Él haya sufrido, sino que nos alegramos por el que al Él ofrecerse como sacrificio, nos libró de la muerte, nos libró del pecado. Y ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia, Señor, al trono de tu gracia, Padre. Y juntos con todos los santos, Señor, gozamos de esta gran libertad, de esta gran salvación que tenemos, Señor. Padre, pedimos que siempre, 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 Señor, tengamos en nuestra mente claro que tú nos amas profundamente, Señor. Que desde ese amor tan profundo que tú nos das, podamos brindarle a los demás tu amor. Gracias, Señor, y pedimos ahora que bendigas al pastor, Señor. Bendigas la palabra que él va a traer, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones y las mentes de todos los que estamos aquí y de todos los que ven por medio de los medios de la tecnología, Señor. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre y lo oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
sea con cada uno de ustedes. Qué bueno adorar el dulce nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Quisiera, ¿verdad? Yo sé que quizás Cookie ya lo mencionó. Tuvimos una actividad de matrimonio el viernes y estuvo, para los matrimonios que estuvieron y para los novios o los noviazgos que hubo aquí en la iglesia, creo que estuvo bueno. Amén. ¿Cuántos se gozaron? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por alguna casualidad de esas de la vida que casi no me pasa, tenía una notita y se me perdió. Un poquito de, no sé dónde está. Amén, pero seguimos con eso. Los jóvenes tuvieron ayer, ¿verdad?, aquí en la iglesia a las 9 de la mañana y hubo un buen grupo de jóvenes. Así como dijo nuestro hermano Saúl Pacheco, oren por ese ministerio, ¿verdad?, de los jóvenes, que es necesario que nosotros lo encaminemos a ellos, ¿verdad? Y seamos nosotros, ¿verdad?, los encargados en llevarle la palabra correcta en estos tiempos de tantas cosas diferentes, ¿verdad? Y tantos puntos de vista que podemos ver. Nosotros quizás ya estamos formados y aún así a veces hay algunos que coquetea con una de esas formas distintas, ¿verdad?, que no son de la Escritura. Imagínense los jóvenes que están en su plena formación. Así que ayúdenos a orar por ese ministerio y papás, aporten trayendo aquí a la iglesia a la reunión de los jóvenes a los jóvenes. Muchos de los jóvenes, ¿verdad?, por no decir todos, la mayoría de ellos no tienen carro, así que dependen de ustedes. Y ellos bien fácil se excusan. Papi no se levantó y no me trajo. Mami se le olvidó y se estaba secando el pelo y no me trajo. Amén. Así que esas son las excusas que nosotros podemos escuchar de vez en cuando. Así que los tiro al medio para que sepan. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que busquen la Sagrada Escritura, ¿verdad?, en el libro, la carta segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, solamente un versículo. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, y voy a leerle la Reina Valera para la gloria del Dios que es Padre. Bueno, cuando los tengan, pues pueden decir amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Un texto muy conocido, ¿verdad?, entre nosotros los cristianos. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y lo leo otra vez porque es cortito el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Este tema de la nueva criatura, yo estoy seguro que casi todos los que estamos aquí, por no decir todos, ¿verdad?, y no equivocarme, han escuchado hablar de él o en alguna ocasión, ¿verdad?, se han referido a él, ya sea por nosotros mismos, por la manera en que nosotros nos comportamos o porque vemos comportamiento en otras personas, pero de una forma u otra, la mayoría de nosotros ha tenido en la mente este tema de la nueva criatura. Y este tema de la nueva criatura necesita ser analizado no desde el punto de vista emocional en la cual nosotros estamos formados o hechos. Nosotros somos seres humanos y somos emocionales. Y no desde ese punto de vista emocional necesitamos analizarlo. Este tema de la nueva criatura tiene que ser considerado desde la perspectiva de una introvisión profunda a nosotros y de una introspección profunda, de una concienciación a nosotros mismos, pero bien profunda.
no para acusar a nadie, ni tampoco para hacernos una autoacusación cuando veamos el resultado de esos análisis. Eso no es lo que persigue la Sagrada Escritura, sino para que seamos edificados y que podamos crecer conforme al propósito que Dios tiene establecido para cada uno de nosotros. El concepto, hermano, de la nueva criatura es un asunto meramente de fe. Es un asunto de fe que se interpreta de una forma bien sencilla y de una forma simple. Se interpreta desde la perspectiva de un nuevo nacimiento en Cristo. Y para un religioso que una vez tuvo una conversación con Jesús, le era difícil entender ese concepto de la nueva criatura, pero para los que hemos sido llamados, para los que hemos nacido en Cristo Jesús, para los que hemos sido pensados en la mente de Cristo desde antes de la fundación del mundo, es algo que se nos hace un tanto fácil a nosotros y un tanto sencillo. Porque cuando nosotros leemos este concepto de la nueva criatura, nosotros no tenemos que analizar mucho, nosotros podemos entender porque el Espíritu nos da conocimiento y nos da sabiduría para entender qué es una nueva criatura. Pero este asunto de fe, hermano, interpretado a la luz del nuevo nacimiento, nos plantea dos cosas fundamentales. Y la primera de ellas es que una vez pertenecimos al nacimiento adámico. Es decir, todos y cada uno de nosotros estábamos bien o mal representados en Adán. Pero ahora, número 2, es completamente distinto. Ahora cada uno de nosotros está insertado en el cuerpo de Cristo mediante el bautismo, dice la Sagrada Escritura. Lo que quiere decirnos o plantearnos esto, hermano, es que hay una gran diferencia en ese primer estado que estaba el hombre, en el estado adámico, versus el estado en Cristo en que nos encontramos ahora los creyentes y todos aquellos que acepten al Señor como el único Salvador. El nacimiento adámico, o en el nacimiento adámico estábamos excluidos de una relación con Dios. El pecado había invadido todo el ser del ser humano. El ser humano había cedido su fuerza, sus deseos, había cedido su conocimiento al mal y no era imposible desarrollar una relación con Dios porque estábamos impedidos a esa relación. Estábamos impedidos a la dimensión divina, a la dimensión de la eternidad. Pero en el nacimiento en Cristo Jesús, esa experiencia viene a nosotros de una manera fácil, de una manera por gracia, de una manera sencilla, porque no hay nada más caro, y escúchenlo bien, no hay nada ni habrá nada más caro y gratuito que la salvación de nuestra alma. No existe nada más extraordinario sobre la faz de la tierra, pero más simple que nosotros ser salvos. No hay nada. Ese nacimiento en Cristo, hermano, viene como resultado de poder creer en Él y aceptarlo, que por su muerte y su resurrección hemos sido nosotros reconciliados con el Padre. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 30 al 31, la Escritura dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra gloria, hermano, nuestra gloria no es el resultado de las fuerzas de nosotros. Nuestra gloria no es el resultado del esfuerzo humano. Nuestra gloria es el resultado única y exclusivamente del amor de Dios revelado, única y exclusivamente, y lo repito, en la persona del Señor Jesucristo. Por Él y únicamente por Él es que podemos ser salvos. Por Él y únicamente por Él es que tenemos la capacidad de llamarnos nuevas criaturas. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Ahora pues,
En el capítulo 8 y versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Efesios capítulo 2 y versículo 1 y 2 dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que observar, hermano, tenemos que notar bien cuál ha sido nuestra experiencia de transformación. Tenemos que analizar cuál ha sido nuestra experiencia de desarrollo en la nueva criatura que hoy poseemos. Vivimos separados de Dios. Vivimos marginados de Dios, pero la gloria de Dios nos alcanzó, nos atrapó y como resultado de ser atrapados, como resultado de esa gracia, el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, nos ha llamado santificados, nos ha llamado herencia suya, nos ha insertado en la persona de Jesucristo, su Hijo amado. Y como resultado de eso, usted y yo ahora podemos afirmar, podemos tener certeza, podemos declarar que por Jesús somos nueva criatura para la gloria de su nombre. Únicamente por Jesús. No hay otro medio. No hay ninguna manera en volver a regenerarse, en volver a tener una nueva criatura. Pero ahora, hermano, ese estado de conciencia nos tiene que llevar a pensar algo que es fundamental para cada uno de nosotros los cristianos. Y eso es que debemos desear vivir como Él. Y eso es que debemos desear parecernos a Jesús. La meta final de todo hombre, la meta final de toda mujer cristiana debe ser parecerse a Jesús, no parecernos a ningún artista, no parecernos a ningún cantante, menos a ningún predicador y menos a ningún pastor, es parecernos a Jesús. Por eso es que se nos llama a nosotros cristianos, si no el nombre que nos ponen sería otro. Nosotros somos puertorriqueños porque nacimos en Puerto Rico, hablamos como puertorriqueños. Nos comportamos como puertorriqueños. Pensamos como puertorriqueños. Parecernos a Jesús. Por eso nos llaman cristianos. Necesitamos parecernos a Jesús. Nos llamamos cristianos porque nuestra meta siempre tiene que ser Jesús. Nos llamamos cristianos porque lo que nosotros hacemos a diario es única y exclusivamente para agradar a Jesús, sea en el campo de nuestro matrimonio, en el campo intelectual, en el campo de nuestro trabajo. Nos llamamos cristianos como resultado de su paz, que hemos sido llamados para esa paz. Nos llamamos cristianos porque como resultado de su misericordia hemos sido creados a una nueva dimensión de vida, hermano. Por eso nuestra meta tiene que ser parecernos a ese Jesús que fue crucificado un día ya. Parecernos a Jesús tiene que ser nuestra meta, nuestro pensamiento en todo nuestro caminar. Un ejemplo de vida, hermano. Ese ejemplo de vida nos va a llevar a descubrir que podemos ser transformados por completo, pero poco a poco, paulatinamente. Ese paradigma de la nueva criatura, cuando nosotros empezamos a caminar tratando de ser imitadores de lo que nosotros nos llaman cristianos, nos va a llevar a tener conciencia de que podemos ser cambiados, aunque poco a poco. Es la experiencia de la gracia la cual nosotros estamos viviendo en este momento. No existe un cambio de la noche a la mañana, hermano.
No hay un cambio de la noche a la mañana para nosotros, sino el Espíritu Santo no tiene que estar santificándonos día a día. De la experiencia de la gracia, el cambio es paulatino, porque si no, no fuese gracia. No podemos caer en la trampa de autoacusarnos, porque caemos y nos levantamos. No podemos caer en la trampa tampoco de autocondenarnos, pero tampoco de señalar a otro. No podemos caer en la trampa de estar juzgando porque algunos no han seguido creciendo o porque algunos no han alcanzado la meta propuesta que quizás ellos pusieron. Lo que tenemos que entender es que somos en Cristo todos nuevas criaturas y que hemos sido llamados para crecer constantemente, unos más rápidos, unos más lentos, uno hay que ponerle gringola, uno hay que jalarlo, pero todos paulatinamente hemos sido llamados para crecer, para que se pueda cumplir en nosotros el propósito de Dios, que la Biblia dice que siempre es bueno y siempre es perfecto. Pastor, pero es que fulano o fulana no va a la par con nosotros. Si nosotros fuéramos Espíritu Santo y supiéramos qué necesita para ser santificado, entonces quizás pudiéramos señalar. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3 y versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Esa es la tarea de cada cristiano, hermano. Olvidarnos de lo que ya pasó ayer, continuar hacia adelante y perseguir la meta del soberano llamamiento en Cristo Jesús, que es siempre parecernos a Jesús. Tenemos que tener conciencia, hermano, de poder vivir quienes nosotros decimos que somos. En la experiencia de vida cristiana, el ejemplo o el paradigma de la nueva criatura nos requiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo que nosotros decimos que somos. ¿Y qué somos? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero para ser nueva criatura, hermano, no solamente tenemos que creerlo, sino también tenemos que desarrollarlo. Y tenemos que desarrollarlo en nuestros hábitos. Y tenemos que desarrollarlo en nuestras conductas. Y tenemos que desarrollarlo en nuestros estilos de vida. Y tenemos que desarrollarlo con nuestros hijos. Y tenemos que desarrollarlo en nuestros trabajos. Tenemos que desarrollarlo con nuestras esposas. Tenemos que desarrollarlo con nuestros esposos. Tenemos que desarrollarlo con el vecino que no se lleva conmigo. Tenemos que desarrollarlo con el compañero de trabajo que cada vez que tiene la oportunidad me pone el pie para que yo me caiga. Tenemos que desarrollarlo con aquel que quizás dice malas cosas de mí. Pablo dice en Efesios 1, capítulo 16, 17, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios capítulo 2 y versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Sencillo, en un arroz y en habichuela. Más fácil no lo puedo decir. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo que quiere decir es que así
como el embrión se va formando en el vientre de la madre y tarda 9 meses, un cristiano se va formando por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús mediante el crecimiento progresivo en el área emocional, el crecimiento progresivo en el área intelectual, el crecimiento progresivo en el área espiritual. Nosotros necesitamos crecer y desarrollarnos en todo tipo de crecimiento, un crecimiento integral, hermano, pero necesitamos desarrollarnos en cada una de esas áreas dentro de su justo balance. Un crecimiento integral, hermano, tanto en el área intelectual, en el área espiritual, como en el área emocional. Hay personas que están llenas de intelecto, pero emocionalmente están decaídas. Hay personas que emocionalmente no hay quien los tumbe, pero no saben nada de la Sagrada Escritura. Hay personas que son sumamente espirituales, pero le falta intelecto y le falta emoción. Y necesitamos crecer paulatinamente en esos 3 puntos de nuestra vida. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, del 9 al 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si en Cristo, hermano, si en Cristo habita toda la totalidad del Padre y la iglesia, el creyente hombre y mujer declara que Cristo habita en su vida. Esto lo que quiere decir, hermano, es que cada día nosotros podemos desaparecer. Cada día, a cada instante, a cada minuto, nosotros podemos aniquilar de nuestra vida todo eso que no corresponde a la nueva criatura, a esa experiencia de la cual nosotros hemos sido transformados. ¿Me escuchó bien? Si nosotros decimos que estamos insertados en el cuerpo de Cristo, si nosotros decimos que somos la iglesia y que estamos en Cristo Jesús, cada día tenemos la capacidad de desaparecer, de echar a un lado, de aniquilar, de pasarle por el lado a todo eso que no corresponde a ser una nueva criatura. No hay tal cosa de no pude. Es mejor decir, Señor, perdóname porque he fallado. Y el Señor te da la mano y vuelve y te levanta. La Biblia nos enseña que constantemente, hermano, en ese proceso de crecimiento se va desarrollando en nosotros una batalla en nuestro interior. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces usted ha dejado o ha tratado de dejar algo que usted sabe que no le conviene? Cada día se desarrolla una batalla en nuestro interior, hermano. Y en esa batalla, hermano, esa batalla en nuestro interior donde en muchas ocasiones somos sorprendidos por el cambio, somos sorprendidos por la transformación, por el nuevo ejemplo o el nuevo paradigma de vida. Nos hace entender la necesidad, hermano, la necesidad de aniquilar el antiguo hombre. Esos ejemplos nos hacen entender la necesidad de aniquilar el antiguo yo. Ese antiguo yo que siempre objeta a Dios. Ese antiguo yo, que siempre se resiste a lo que dice la verdad de la Sagrada Escritura. Siempre cuando miramos nuestro antiguo hombre, nos recuerda el antiguo o el viejo hombre, la vieja criatura que discrepa contra el Espíritu Santo. Tenemos que lograr hacerlo, hermano. Tenemos que desempeñarnos en esas 3 partes, en lo emocional, en lo intelectual y en lo espiritual. Tenemos que lograr hacerlo, nuestras costumbres viciadas, nuestras conductas viciadas. ¿Cuáles son conductas viciadas? Usted sabrá, pero yo creo que ha oído de usted mismo. Yo siempre he sido así y así seré.
nuestros estilos viciados, nuestros pensamientos viciados, nuestras actividades viciadas, hermano. Cuando hablamos de transformar ese ejemplo, ese paradigma del viejo hombre con el nuevo hombre, ese paradigma de la vieja criatura con la nueva criatura, tenemos que descubrir que esto no es una autotransformación, porque nosotros mismos no podemos hacerlo. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado lo que me pasa a mí? Muchas veces me miro al espejo y tengo que admitirlo. Muchas veces me confronto yo mismo y descubro lo que Pablo ya había descubierto. Pablo descubrió que muchas veces hace lo que no quiere hacer, pero muchas veces lo que quiere hacer no lo hace. ¿Cuántas veces se ha mirado en el espejo y usted ha dicho, ¿por qué, Señor? ¿Por qué volví a caer? Es decir, hermano, dentro de la experiencia de la vida cristiana, desarrollar ese renacer de la nueva criatura no es un asunto de nuestra fuerza, no es una autotransformación, pero sí, para aniquilar la vieja criatura, tenemos la asistencia, la autoridad y el poder de la ayuda del Espíritu Santo que siempre, siempre nos asiste. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos sabemos, hermano, que mientras más cerca estamos de Dios, que mientras más íntimos estamos con Dios, mejor novedad de vida disfrutamos. Pastor, ¿ya no van a venir problemas? Sí, van a seguir viniendo problemas. Pero tenemos la certeza de que estamos agarrados de Dios. Todos sabemos, hermano, que mientras más cercanos de Dios estamos, mayor novedad de vida en el propósito podemos experimentar. Todos sabemos que mientras más cercanos estamos de la gracia, mayor es la novedad de la vida que nosotros experimentamos. Nos levantamos y vemos vida. Cuando aún un problema se interfiere entre nuestros caminos en el día de trabajo, podemos ver en vez de un problema una posibilidad. Cuando más cercanos de Dios estamos o más cercanos de la gracia estamos, mayor novedad de vida tenemos en las experiencias cotidianas de vida. Y esto en nada quiere decir, hermano, que no vamos a pecar, no. Esto lo que quiere decir es, hermano, que como resultado de la experiencia de la nueva criatura, nunca jamás seremos esclavos del pecado. Mencioné al comienzo que no debemos caer en la trampa de una autocondenación. Mencioné al comienzo que no debemos caer en la trampa de estar autojuzgándonos ni juzgar a otros. No debemos hacerlo, hermano. Debemos estrechar la mano para ayudar como Jesús hizo con cada uno de nosotros. Tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo tenía serias dificultades cuando escribió esta carta. Y no serias dificultades con él, sino serias dificultades con la iglesia que escribió la carta. Tenemos que notar que el apóstol Pablo tenía serias dificultades con la iglesia de Galacia, tenía serias dificultades con la iglesia de Corintios, tenía serias dificultades con la iglesia que había en Roma. Pero a todos y cada uno de ellos, cuando Pablo le escribió su carta, le dijo que ellos eran santos en Cristo Jesús. Porque el que es esclavo del pecado, hermano, no puede cambiar. Pero el que es santo en Cristo Jesús tiene la asistencia constante del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a la santificación. El que ha sido declarado libre del pecado puede comenzar a transformar su vida
en un estilo de vida para la gloria de Dios Padre. Hebreos capítulo 10 y versículo 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué bueno, hermano. Qué bueno que hoy ustedes me pueden ver a mí. Qué bueno que hoy yo puedo verlos a ustedes y decirles que con la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario, Dios hizo perfecto y perfecta nuestras vidas para la gloria de Dios. Qué bueno que hoy yo puedo verte a los ojos y decirte que con la ofrenda que de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos hizo perfecto a los que con su sangre Él redimió y lavó. Por eso, hermano, es nuestra responsabilidad caminar los pasos hacia esa nueva criatura que se nos ha sido otorgada a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y si no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión con todos los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Qué bueno, hermano, qué bueno que hoy podemos decir que somos humanos. Muchas veces pretendemos ver a nuestro hermano con una aureola en nuestra cabeza. Pero qué bueno que podemos afirmar que somos pecadores. Qué bueno que podemos afirmar que cometemos errores. Qué bueno que podemos afirmar que tenemos defectos. Qué bueno que podemos afirmar a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros hijos, decirle a nuestros hijos cuando quizás le damos un regaño mal dado o nos pasamos de tono: perdóname, yo me equivoco, no soy humano. Pero en mí, en nosotros, aún equivocándonos, aún teniendo defectos, aún teniendo 1000 errores en nosotros, está la certeza, la convicción, la seguridad de que somos nueva criatura redimidos por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y como resultado de ser nueva criatura, hermano, tenemos la oportunidad de que si nos caemos, nos levantamos. Como resultado de ser una nueva criatura, tenemos la oportunidad y el beneficio que si cometo un error, tengo a quien ir a confesar ese error para entonces poder vivir en su voluntad. Es importante, hermano, que tengamos plena conciencia de quiénes somos nosotros. Es importante. ¿Por qué un doctor se comporta como tal? Porque tiene una concienciación de que es doctor. Es importante que nosotros tengamos conciencia de quiénes somos, porque un abogado se comporta como tal porque tiene también una conciencia de que es abogado. Es importante que nosotros nos comportemos como cristianos, porque el ejemplo cotidiano, podemos mirar para todos lados y quizás podemos ver a un electricista que se comporta como tal porque está consciente o tiene una concienciación de las reglas que regulan el campo de la electricidad y se comporta como un electricista. Un cristiano, hermano. Un cristiano necesita comportarse como tal porque está consciente. Tenemos conciencia de que hemos sido lavados por la sangre, de que somos nueva criatura para la gloria de Dios Padre a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Para su conocimiento, para los que anotan,
el término nueva criatura o santo en Cristo aparece 130 veces en el Nuevo Testamento. Eso nos quiere decir, hermano, que es importante que tengamos un estado de conciencia clara de que nosotros realmente somos nuevas criaturas. Y no se equivoquen en pensar que nuestro estado de nueva criatura aporta algo a la gracia o a la misericordia de Dios. Que no se equivoquen, porque hay muchos que miran por encima del hombro, creyendo que son nuevas criaturas aquellos que están marginados y no conocen al Señor. Nuestro estado de nueva criatura no aporta nada a la gracia, es todo lo contrario. La gracia nos alcanzó y porque la gracia nos alcanzó podemos declarar que somos nuevas criaturas. Y termino con esto, hermano. En la dimensión de ser una nueva criatura, la conciencia de serlo debe notarse cada día más en nosotros. Ahí va un amén bien grande. En la dimensión de la nueva criatura, la conciencia de ser nueva criatura, el tener concienciación de que hemos sido lavados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, debe notarse cada día más en nosotros. Pablo lo demuestra en su planteamiento en la carta a los Filipenses. En ese planteamiento de Pablo, ese planteamiento de Pablo nos ayudaría a hacerlo realidad en nuestras vidas. Que ningún cristiano diga que no puede, hermano. Que ningún cristiano diga que no es posible. Que ningún cristiano diga que no puede alcanzarlo. Que ningún cristiano piense o argumente o coquetee con la posibilidad de pensar que no puede lograrlo. Que ningún cristiano diga que no puede ser mayor creyente hoy de lo que fue ayer. ¿Me escuchó? Que ningún cristiano piense que no puede ser mayor creyente mañana de lo que es hoy. Que ningún cristiano diga que no puede alcanzar un crecimiento espiritual en el campo intelectual, en el campo emocional y en el campo espiritual también, y valga la redundancia. Porque conforme al planteamiento escritural del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, y hoy todos podemos decir lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo ser un mejor creyente, hermano. Emocionalmente, podemos ser un mejor creyente. Intelectualmente, podemos ser un mejor creyente. Pero todo lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos con las fuerzas de Jesús. Podemos con la asistencia del Espíritu Santo. Podemos con la autoridad y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien me pudiera decir o pudiera argumentar o estar pensando, pastor, ¿y qué pasa si fallo? Pastor, usted dice que podemos, que el Espíritu Santo nos asiste, que podemos con las fuerzas de Jesús, que podemos ser mejor creyentes en lo intelectual, en el campo emocional, en el campo espiritual. Pero ¿qué pasa si fallo, pastor? ¿Qué pasa si desatino al blanco? ¿Qué pasa si me caigo en el camino? ¿Qué pasa si tropiezo cuando voy caminando directo al blanco? Pues si falla al blanco, vuelve a intentarlo. Si te caes, levántate. Y si tropiezas, pásale por el lado a la piedra. Porque la Biblia dice que si 70 veces cayera el justo, 70 veces serás levantado. Somos nueva criatura para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesús. Somos nuevas criaturas, hermano, porque fuimos insertados en nuestro Señor Jesucristo y como resultado de su sacrificio,
como resultado de su sangre derramada, como resultado de su dolor, como resultado de su muerte y como resultado de su resurrección, fuimos declarados santificados porque su sangre nos limpió de todo, de todo, de todo pecado. Que no tengamos duda que somos nuevas criaturas. Que no coquetemos con la idea de que la sangre de Cristo nos dejó algo sucio. Todos los que hemos sido llamados somos nuevas criaturas. Y quizá haya alguien en medio de nosotros, por los medios digitales, que diga, y los que no han aceptado al Señor, los que no han visto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y cuando digo visto no es en una película, y los que no hemos aceptado nuestros errores, y los que no hemos encontrado que nosotros éramos pecados o somos pecados y la única manera de llegar al cielo es por medio de Él. Podemos ser gente buena. Podemos también cambiar nuestros estilos de vida. Claro que puedes ser gente buena. Claro que puedes cambiar tus estilos de vida. Pero la Biblia dice que para ser nuevas criaturas necesitamos nacer de nuevo. Y el único nacimiento es cuando Cristo hace morada en nuestros corazones. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechos nuevas. Ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en la vida de nosotros. No hay manera de ser nueva criatura si no hemos crucificado nuestra vieja criatura para que la nueva criatura renazca para la gloria de Dios Padre. Pongámonos de pie. Yo no sé si habrá alguien en medio de nuestro canal de YouTube, los medios digitales que nos esté viendo. Yo no sé si habrá alguien aquí que todavía no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Yo no sé si habrá alguien en medio de nosotros que haya intentado muchas veces cambiar con sus fuerzas. Se haya dado cuenta que si no hay otra ayuda, en este caso del Espíritu Santo, seguiremos tropezando en la misma piedra y seguiremos cayéndonos en el mismo hoyo. Y el gran abismo, la gran hondonada o la gran separación que hay entre Dios y nosotros como consecuencia del pecado, seguirá latente entre usted y el Creador mientras no reconozca que somos pecadores, mientras no haya arrepentimiento de pecado y mientras no aceptemos que el único medio, la única manera, la única forma para llegar al cielo se llama Cristo. No hay 1000 caminos, solamente hay un camino. Yo no sé si hay alguien en medio de nuestra transmisión digital que hoy quiera aceptar a Cristo ahí, en la intimidad de su hogar, puede decirle, Señor, yo quiero ser una nueva criatura para la gloria de Dios Padre. Si hay alguien en medio de nosotros, que desea ser una nueva criatura por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, simplemente levante su mano y oramos por él en la mañana de hoy.
alguien entre nosotros que no le haya entregado su vida a Jesús, que necesite ese cambio, esa ayuda, que necesite esa asistencia del Espíritu Santo. Si no hay nadie, oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bendición. Gracias por el ejemplo, Señor, y tu palabra, Dios mío. Gracias por permitirnos, Señor, poder escudriñar tu palabra, Señor, y sentirnos seguros de que tú hiciste en nosotros un cambio de vida, Señor, la cual está consciente en nuestras mentes de que únicamente te pertenecemos y que tú nos compraste a precio de sangre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra, Señor, que en ti todas las cosas son hechas nuevas. Y eso nos incluye a nosotros. Somos nueva criatura para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por esas personas que quizás están allá en sus hogares, Dios mío. Escuchando esta transmisión, te pido que tu Espíritu Santo ministre, Señor. Y si hubiera alguien, Dios mío, que ha sentido, Señor, que tu Espíritu está tocando al corazón, que siente la necesidad y el Espíritu le da convencimiento de que somos pecadores, de que necesitamos arrepentimiento y que de que no hay más ninguna manera de llegar a la eternidad y de ser una nueva criatura, que allí en la comodidad de su hogar, Señor, en la privacidad de su hogar, pueda decir: Señor, no puedo yo solo. Soy un vil pecador. Necesito la asistencia de tu Espíritu Santo y necesito el puente que es Jesús, tu Hijo amado, para llegar a ti, Señor, en plena comunión. Señor, si en medio de nosotros hay alguien que todavía no te conoce, si en medio de nosotros hay alguien, Señor, que tu Espíritu lo esté tocando el corazón. Tu palabra dice que no hay ni siquiera uno que se resista al llamado, Señor. Tu palabra muestra que en la eternidad pensaste en cada uno de nosotros. Y ni siquiera uno es quien, Dios mío, de resistirse al llamamiento. Si alguien en medio de nosotros, Dios mío, ahí en su silla, Dios amado, ha entendido que no hay manera de llegar al cielo si no es por medio de tu Hijo amado. Si alguien en medio de nosotros ha entendido que somos pecadores, Señor, que no hay nada que nos salve, que estamos condenados, Señor, a una muerte eterna, y lo haya entendido, y haya entendido también, Señor, que el único medio entre Dios y nosotros es tu Hijo amado, te doy gracias porque ya ha anotado en el libro de la vida, Señor. Te pedimos ahora, Señor, tu bendición. Que sea tu bendición con esta iglesia y que para siempre sea tu misericordia, Señor. Que podamos llevar a esos que están desvalidos en nuestros trabajos, en nuestra vecindad, en nuestras amistades, Señor. Podamos llevar el mensaje de la nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.